Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo, vamos a comentar como siempre el AMA Session en el canal, estamos más ready que nunca, así que vamos a ver qué nos han dicho, qué novedades nos han comentado. No creo que nos han dicho mucha cosa, pero bueno, como siempre vamos a mirar siempre a ver qué nos han comentado. Así que bueno, empecemos. Nos han dicho que el equipo está exhausto después del lanzamiento del token, lo que ha causado un importante retraso en el capítulo 2 debido a dificultades con el trabajo básico, ¿vale? Entonces se refieren a que, pues bueno, que por el lanzamiento del token, pues que han tenido mucho trabajo y que por eso han tenido un retraso con el capítulo 2. Aunque yo en mi opinión creo que deberían haber sido más honestos, más sinceros y más transparentes con esto. Y deberían habernos dicho, pues oye, mira, nos quedan 2-3 meses y ya está. Desde el primer momento, ¿no? Desde el momento 1, ¿no? Desde el segundo 1 decirnos, oye, nos vamos a tirar a lo mejor 2-3 meses, pero nuestro plan es hacer esto, ¿no? En plan, decirnos lo que quieren hacer, pero que no darnos fecha. Pero bueno, eso ya pues ya es tarde obviamente y pues ya no pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en su momento deberían haber hecho eso. Luego os han dicho que se busca crear un juego agradable e interesante con el capítulo 2 como primer paso. De tal forma pues que no sea aburrido y bueno, muchas cosas que han comentado otros amas, que básicamente lo que quieren es que el juego no sea algo siempre igual, ¿no? Que sea distinto cada día, que cada día tengas que hacer una cosa, luego otra cosa distinta y no estés siempre enfuscado en hacer las mismas cosas todo el día y que sea algo repetitivo. Luego también les han dicho que la división del equipo principal está ahora en dos equipos, uno enfocado en sistemas de juego barra nueva tecnología y otro en operaciones en vivo. Bueno, esto nos lo comentaron más o menos en el AMA anterior, pero creo que como que han cambiado la idea o no sé, hay ni idea, pero bueno, ya lo comentaron en el AMA session anterior, pero en este no lo han dicho otra vez. Luego, fuerte apuesta por el análisis de datos con el proyecto Neo para comprender la segmentación de usuarios. Esto es como una IA que tienen ellos o algo así, nos han comentado, que es como para comprender lo que hacen los usuarios, las coins que gastan los usuarios, qué hacen los usuarios, en general un poco para aprender sobre el tema de qué hace cada usuario y qué es lo mejor para el sistema, digamos, ¿no? Luego también nos han dicho que tienen el objetivo de construir una empresa de juegos innovadora utilizando Web3. Esto, bueno, para los que no estéis en Twitter comentó Luke hace un día, creo que hace un día o dos, comentó una cosa de que quería buscar nuevos proyectos para entrar con su, no con su equipo, sino para entrar con su empresa, digamos, o algo así, para hacer como pues una empresa de videojuegos Web3, no digamos, una empresa de juegos Web3, que está buscando nuevos proyectos a los que unirse para crear nuevos proyectos que no tuviesen financiación, para que se unieran a su equipo, pero que su equipo principal siempre estaría centrado en pixels y el otro equipo estaría centrado pues en nuevos juegos. Vamos, que están buscando personal y demás. También están explorando la distribución de recompensas a los usuarios, esto se refiere al dashboard, y a la integración del sistema en otros juegos. Como ya sabéis, pues bueno, pues el dashboard están recientemente cambiándolo y demás. Y luego lo de integración del sistema en otros juegos, están hablando también de hacer como... Están hablando de, creo que era de hacer como un juegos distintos en Pixel, en plan como añadir distintos tipos de juegos. Por ejemplo, tipo como el carnaval, pero de otro estilo, en plan no lo añadirían igual en un carnaval, sino como habían hablado también de hacerlo estilo móvil, como una aplicación móvil y demás, porque quieren, sabéis, como ya sabéis, quieren sacar Pixels en una aplicación real, no en un navegador móvil, sino en una aplicación de pues, la Play Store o la App Store, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir comentando qué más nos han dicho. El capítulo, compromiso de mantener el ecosistema a expandirse horizontalmente para lograr ganancias ecológicas netas. Se refieren que se quieren expandir poco a poco y demás. El capítulo 2 traerá nuevas oportunidades y cambios en las metas, recompensando la progresión y promoviendo la jugabilidad del gremio. Posibilidad de cambios rápidos en el capítulo 2, post lanzamiento, bueno, lo típico, ¿no? Que cuando sacan algo, pues tienen que ir actualizando para ir mejorando el sistema, los bugs, los fallos y demás. Esto es algo, creo que normal, gente. También aquí tenemos las preguntas y respuestas destacadas, ¿vale? Ya que hay un montón de preguntas. Entonces, pues estoy poniendo las más destacadas. Y la primera es que cómo convertirse en un ayudante en Discord, un farmhand, ¿vale? Como sabéis, en Discord hay un rol que se llama farmhand, que básicamente la traducción es ayudante de farmeo, ¿no? Ayudante como mano de farmeo o mano derecha, como queréis decirlo, ¿vale? Un ayudante, básicamente. Dice que, bueno, que actuar como moderador en Discord, proporcionar retroalimentación constante y ser parte de la estrategia de construcción en público. Han hecho una petición de eliminar los bots en lugar de enfocarse en el capítulo 2. Y bueno, que esto lo vi yo en el AMA Session y le dijeron que si en vez de enfocarse en el capítulo 2 se enfocaran en eliminar los bots del juego, lo cual no es tan fácil y sencillo, pero bueno, entiendo no la pregunta. Y le dijeron que el enfoque en el capítulo 2 está relacionado con abordar el complejo problema de los bots en Web3. Esto lo han dicho varias veces, pero hay mucha gente que no
que no se entera o que no lo ha leído o no lo ha visto. Pero el caso es que ellos el capítulo 2 lo tienen enfocado en hacerlo de tal forma que sea tan complejo que un bot no sea capaz de hacer todas las cosas necesarias, ¿no? Aunque bueno, siempre se puede seguir programando el bot y ya está, pero tienen pensado hacerlo de tal forma que si no perteneces a una guild no podrás avanzar mucho, que si no farmeas una cosa distinta cada día no vas a poder también avanzar. Entonces tienen pensado de distintas formas que no pararán por completo a los bots, es imposible pararlos por completo, a no ser que metan un KIC, lo cual no van a hacer porque tienen miedo a que los jugadores rechacen ese KIC y no quieran hacerlo y se vayan del juego. También nos han dicho que se están implementando cambios en la reputación, pues como ya hemos visto, ¿no? Con el tema del Discord y las misiones de YGG, diseño de juego y economía para hacer frente al botting, se refiere a los bots básicamente. Se busca recompensar a los usuarios eficientes y corregir errores en PIC, funcionamiento del sistema antibot y fomento de confianza en las implementaciones. Detalles específicos sobre las medidas antibot no se comparten para mantener la efectividad de detención. Esto es obvio, siempre preguntan que cómo funciona el sistema y tal, pero ellos nunca van a decir cómo funciona el sistema, más que nada porque si no, pues la gente sabría cómo funciona y sabría cómo evitarlo, ¿no? La han comentado muchas veces en todos los AMAs. Se aconseja a los jugadores actuar de manera natural para evitar la detención por bots. Esto de manera natural se refiere a que no hagas muchos clics, sobre todo que no hagas clics muy rápidos, ¿vale? Tienes que hacer clics normales, ¿no? Como una persona. No puedes estar spameando ahí el clic del mouse o el clic en la pantalla del móvil como si no hubiera un mañana, ¿no? En plan, tienes que comportarte como una persona, no como un autoclick, obviamente. Básicamente, pues que comportéis normal y ya. También nos han dicho que juego en equipo en el capítulo 2 y la libertad de jugar en solitario. O sea, le han preguntado eso, que cómo será el juego en el equipo en el capítulo 2 y la libertad de jugar en solitario. Le han dicho que la respuesta es que no es obligatorio jugar en equipo en el capítulo 2, aunque acceder a recursos avanzados puede ser un desafío. Los objetos deberían estar disponibles en el mercado para todos los jugadores. Vamos, que los objetos, obviamente, esto es obvio, se podrán comprar. Entonces, no tendrás acceso a esos recursos, pero podrás comprarlos. Ahora no sabemos qué coste tendrán, claro, a lo mejor será un coste muy elevado. Venta de monedas OTC y posibilidad de ser baneado. Esto es una pregunta que la verdad es que es bastante interesante, ya que no sabemos, a Luke parece que no le gusta mucho el tema de venta de monedas, pero no sabemos si será baneable o cómo es esto. Nos han dicho que bueno, que la venta de monedas no se monitorea activamente, pero se aconseja a los usuarios evitar discutir estas actividades en el servidor para evitar problemas. Vamos, que no dicen que es baneable, pero que si tienes miedo a ser escameado o demás, pues que evites esto, ¿no? Esto lo dicen para que no tengan ellos también problemas con escameos de coins. Pero vamos, no han dicho que sea baneable, así que bueno, si alguno tiene miedo, que lo sepa, que no es baneable el vender monedas ni comprar monedas, obviamente. Plantar o usar industrias de otros en el capítulo 2. Por motivos anti-voting, la posibilidad de plantar o usar las industrias de otros en ubicación específica no está incluida en el diseño actual. Se consideran cambios futuros para mejorar la experiencia de juego. Esto era obvio, ya que mucha gente se quejó, porque en el anterior AMA creo que dijeron que iba a ser posible el tema de plantar, o sea, de regar los cultivos de la gente de tu guild. Y claro, pues la gente se quejó porque eso iba a dar paso a mucha gente con bots y demás. Aunque ya te digo, no creo que una persona compre Sarge con sus bots en una guild grande. En una guild pequeña puede ser, pero en una guild grande no sé. No sé yo si te sale rentable eso, la verdad. No creo que le salga rentable a la gente que usa bots, pero bueno. Pero bueno, por si acaso ellos van a hacer que esto no sea posible, el regar o plantar cosas de tu guild, ¿no? De tus compañeros de guild. Luego también se confirma que las cuevas están en desarrollo para un lanzamiento futuro, aproximadamente 3 meses después del capítulo 2. Vamos, que las mazmorras, o sea, bueno, no sé si las mazmorras, supongo que también se refiere a las mazmorras. Las mazmorras y cuevas, pues que están en desarrollo para un lanzamiento futuro, vamos. Esto me lo voy a venir yo porque no mostraron nada de mazmorras, entonces yo esto ya me lo lía un poco, la verdad. Pero tampoco dije nada porque pues tampoco soy adivino, ¿no? Pero me lo lía porque ya, como visteis, no enseñaron mucho sobre el tema LAN y sobre el tema mazmorras. Yo me olía que el tema LAN y mazmorras no lo tienen completado. Por eso yo creo que van a sacar el capítulo 2, ya lo dije en el anterior AMA, y lo repito en este. Como ya sabéis, nos dijeron que queda un mes, pero vamos, cada mes nos suelen decir que queda otro mes más. Entonces ya veremos si este mes es el bueno. Yo espero que sí. Se continúa trabajando en integraciones y mejoras en el juego, ¿vale? Luego también dice que, bueno, que están contratando un equipo adicional para la provisión manual de usuarios, ya que quieren empezar a banear usuarios de forma no automática, como suelen hacer, que suele salir bastante mal porque banean a gente injustamente, sino de forma manual, en plan de que tener a gente ahí revisando los usuarios y a los que vean raros, pues banearles, ¿no? Como se suele hacer en muchos de los juegos, la verdad. O bueno, prácticamente todos los juegos. Siempre hay como administradores, ¿no? En cada juego, que
no son ni una IA, ni un bot, ni nada. Es una persona que revisa uno a uno cada usuario y determina, dice, bueno, este usuario me parece muy raro, este usuario se va baneado. Lo cual estaría muy bien, pero bueno, por eso están diciendo que buscan personal. Se explica que aunque contratar más personal para propios usuarios podría parecer una solución, el enfoque actual está en evitar que los usuarios baneados puedan regresar y causar más problemas. Bueno, esto sería por baneo de IP, básicamente. Pero vamos, yo creo que ellos pueden hacerlo, porque sí, baneo de IP, sí, en una página web se puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, pueden usar VPN y demás. Luego, desafío de la provisión manual de usuarios, enfoque en evitar la creación de nuevos bots. Explican que la provisión manual puede no ser una solución sostenible, ya que los bots prohibidos pueden ser fácilmente reemplazados. Bueno, esto es lo típico de siempre. Luego también nos dicen el reconocimiento del impacto significativo a los jugadores free to play en el juego, ya que hubo gente que se quejó de que los free to play también son importantes y demás. Nos han dicho que se destaca la necesidad de equilibrar los incentivos y la progresión, ofreciendo alternativas como el uso de pixel en el juego, ajuste de la reputación y consideraciones del sistema. Bueno, esto lo están hablando otra vez del tema de reputación. También una cosa importante que me saltó por aquí, creo que era bastante importante, es que han discutido sobre los cambios en la tasa de caída para tierras de mayor densidad versus árboles, ya que hay gente que tiene miedo que pues caiga el precio, el floor price, ¿no? El precio base de las tierras de mayor densidad versus las tierras sin árboles, ¿no? O las tierras con pocos árboles, ya que el tema de que haya árboles infinitos haría que bajase el precio de esas lanes, lo cual la gente que tiene esas lanes básicamente perdería dinero, básicamente. Entonces, bueno, nos han dicho que van a que destacan la necesidad de equilibrar los incentivos. No, esto no, equivocado. Que la idea principal es mantener el equilibrio del juego. Vamos, que supongo yo que lo que harán será pues que los árboles no sean infinitos, digo yo. No han dicho mucho sobre ese tema, pero vamos, digo yo que los árboles no serán infinitos, es la idea que tienen, porque dicen que su idea es mantener el equilibrio. Así que también nos han dicho, bueno, la importancia de los jugadores free to play, que se destaca la necesidad de equilibrar los incentivos y demás. Luego también el tema de la reputación, que como ya sabéis la han bajado, dice que, bueno, que nos han dado una explicación sobre el ajuste de la reputación que hicieron el otro día, en el anterior update, que se reconoce que hacer cambios para abordar eficazmente los bots y se comprende la importancia de la psicología detrás de las disminuciones de reputación. Esto básicamente, me lo ha resumido un poco mal esto, pero básicamente es que entienden que la gente pues no le gustan mucho estas disminuciones, pero que bueno, pues que era algo necesario, ¿no? Eso es algo necesario que tienen que hacer porque esto lo han hecho para disminuir los bots, ¿vale? Como ya nos han dicho anteriormente. Solicitud de chat de gremio, bueno, esta pregunta la había un poco, no sé, bastante... Aquí nos dijeron que bueno, que podrían implementar un chat de gremio con la advertencia sobre los costos operativos asociados, pero que vamos, que no van a meter un chat de gremio y no es importante, o sea, hay preguntas que no entiendo, o sea, no es importante un chat de gremio, es más importante que metan los roles a un chat de gremio, o sea, hay gente que hace preguntas que no las entiendo, o sea, si quieres un chat de gremio tienes Discord o tienes Telegram o tienes WhatsApp o lo que queráis usar, pero ¿para qué quieres un chat de gremio? Lo que más necesitas son los roles, ya que actualmente no hay forma de administrar una guild, o sea, un owner no puede hacer nada con la guild actualmente, no puede administrarla, no puede decidir quién va a tener un rol, quién no va a tener ese rol, quién va a tener acceso a la guild, quién no va a tener acceso a la guild, no puedes determinar ningún tipo de rol porque no hay roles. Y bueno, pues eso sería todo, gente. Luego también nos han dicho que están también con el desarrollo de las industrias, de la cola en las industrias, para que haya como, porque la gente dice que va a haber una cola en las industrias y demás, que están como en progreso también en hacer eso para que, ¿cómo sería el tema de la espera para usar la industria, ¿no? Aunque pueden estar disponibles directamente en el capítulo 2, se espera implementarla poco después. Vamos, que por lo que tengo entendido es como que quieren hacer una cola para que la gente pueda como sumarse a una cola en las industrias, para que cuando termine el tiempo de uno empiece el otro y así, y tengas como tu tiempo reservado o algo así. Pero vamos, por lo que dicen, no lo tienen pensado, por lo menos para el capítulo 2, sino después, ¿no? Un poco, unos meses después, como nos han comentado anteriormente. Así que bueno, pues esto sería todo por el AMA Session. Ya sabéis que bueno, no hay mucho que comentar, pero bueno, ya han estado comentando un par de preguntas, respondiendo algunas dudas y demás. Y bueno, a ver, lo más importante es el tema bots, que parece que están muy centrados en el tema bots y me parece bastante bueno eso. Y bueno, y pues también están con el capítulo 2, obviamente, que la gente se piensa que no, que solo están con el capítulo 2 o que solo están con los bots, y no, están centrados en bots y en capítulo 2, ¿vale? Además de, bueno, también buscar nuevos proyectos porque quieren también como, quieren crecer con más proyectos y demás, ¿no? Esto lo veo un poco normal, ¿no? Porque quieren llegar a hacer más juegos y más cosas y hacer como un universo, así quieren hacer un universo web 3. Pero bueno, eso lo veo bien, no lo veo mal. Además
además que siempre van a tener un equipo centrado en pixels. Aquí, bueno, pues está bastante bien lo que tienen pensado hacer. Entonces, bueno, iremos viendo a ver qué van haciendo, qué no van haciendo. Como ya sabéis, siempre tenéis esto en el canal, así que bueno, activar la campanita por aquí abajo, suscribiros si no lo estáis, dejadme un like, dejadme en los comentarios qué os parece este Ama Session, qué opináis sobre el tema que nos han dicho de que no van a hablar las coins, de que están centrados en terminar con los bots de una vez ya del juego. Y bueno, y sobre el capítulo 2, que bueno, pues nos están dando un poco de últimamente de largas, ¿no? De que siempre nos dicen el mes que viene, el mes que viene no, el siguiente. Pero bueno, yo entiendo que son pocas personas y que pues están trabajando a full, ¿no? Nos han demostrado que pues están haciendo cambios, ya que el otro día metieron un update bastante bueno a mi parecer. Y nada, gente, pues dicho esto, muchas gracias por el vídeo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.